Vamos a entrar en buenas prácticas que tienen que ver con o que hacen a los temas de rendimiento. Para esto tenemos que entrar en un tema que es el de almacenamiento y compresión de datos. Es muy sencillo, lo vamos a ver muy rápido, para entender un poco cómo funciona la forma de almacenar y comprimir los datos dentro de Power BI, porque esto lo vamos a necesitar para entender por qué haciendo unas cosas vamos a obtener mejor rendimiento que en otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en las bases de datos relacionales, normalmente las bases de datos se almacenan en base a filas. Por así decir, se crea como un fichero diferente por cada una de las filas. Esto es así en las bases de datos relacionales porque, pues sale mejor a la hora de hacer operaciones, de crear una nueva fila, dar de alta la fila, modificarla o borrarla, ¿de acuerdo? Y esas son las operaciones, las operaciones típicas de mantenimiento, en donde una base de datos relacional es súper eficiente. Pero en las bases de datos de Power BI y en las bases de datos de Business Intelligence en general, esto no ocurre así, sino que el almacenamiento se hace por columnas, ¿de acuerdo? No es exactamente así, pero bueno, es como si fuera un fichero diferente por cada una de las columnas. ¿Qué significa? Que si bien en este modelo yo recupero múltiples columnas de la misma fila muy rápidamente, ¿vale? Yo quiero cambiar esta fila y cambiar el apellido y las ventas y no sé qué, y recupero esa fila, las diferentes columnas que me hagan falta de esa fila muy rápidamente. En este caso, no es eso el tipo de operación que suelo hacer. Lo que suelo necesitar es hallar las ventas de una base de datos, no del señor Smith, sino de todos eh, las personas que salen en esa tabla, o hallar la suma o el promedio, normalmente agregados de todos los registros de una tabla, y por tanto es más rápido si lo recupero por columnas. Y viceversa. Si aquí queremos hacer ese tipo de cálculos, va a ser más lento, y si aquí intentamos recuperar varias columnas de la misma fila, pues también va a ser más lento. Por eso, para una aplicación en donde damos de altas, bajas y modificaciones, será mejor un modelo relacional, y en una base de datos para Business Intelligence será mejor un modelo con una herramienta de Business Intelligence y con un modelo dimensional. ¿De acuerdo? Por supuesto, este tipo de almacenamiento por columnas son las más adecuadas para análisis. Por ejemplo, quiero el total de ventas de todo el fichero. Solo voy a recuperar un campo, que es el total de ventas. O quiero hallar el promedio, lo que fuera, de todas las ventas, porque solo recupero la columna de ventas y hallo la suma. ¿De acuerdo? Y esto en cuanto al almacenamiento, pero en cuanto a la compresión de los datos, tenemos que entender que cuando importamos los datos dentro del fichero PBIX, dentro de nuestro Power BI Desktop, todos los datos se almacenan obviamente en disco duro, pero cuando abrimos ese fichero, estamos almacenando los datos en la RAM de nuestro ordenador. Esto cuando estamos en el modelo de importación. Por eso hay algunos modelos que por volumen o por velocidad de cambio de los datos necesitamos utilizar Direct Query. Pero son muy pocos y además perdemos muchas de las funcionalidades de Power BI. Entonces, en los modelos normales estamos almacenando los datos en nuestra RAM. Aproximadamente
toma el 60% de la RAM que haya disponible en el ordenador, ¿vale? Sí, por eso, a medida en que nuestra RAM esté más o menos ocupada o tengamos más o menos RAM, el fichero va a ir más o menos rápido. Normalmente esto es lo que más se nota con diferencia a la hora de trabajar con un fichero de Power BI, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que al tenerlo almacenado en la RAM, la lectura y escritura va a ser muy rápida, va a ser rapidísima, pero claro, obviamente la RAM tiene un tamaño y tiene unos límites, ¿vale? Para no comerse la RAM de forma sencilla, lo que hace el motor de Power BI, el PeriPack, es comprimir los datos y además tiene unos ratios de compresión muy altos y muy potentes. Es el mismo motor de compresión que utiliza Analysis Services y que utiliza Excel en Power Query, ¿ok? Perdón, en Power Pivot. ¿Cómo se hace esta compresión de datos? Lo hace mediante la creación de un diccionario de datos, ¿vale? Lo que hace es guardar un valor entero que sustituye a las cadenas. Entonces, si por ejemplo tengo aquí una columna con el color y hay tres diferentes valores, pues lo que hace es que asigna el valor 1 a un valor, el 2 a otro y el 3 a otro. Pero no, aunque almacena 1, 2 y 3 en lugar de el texto, en realidad vamos a ver cómo lo comprime, que no es así. Aunque lo guarda de esta manera, ¿vale? Dentro del diccionario de datos, vamos a ver cómo lo comprime. Hay que entender que claro que aquí está fácil, porque aquí la diferencia entre guardar un string de texto y un número es notable. Aquí, por ejemplo, en un identificador en que la diferencia es muy poco notable. ¿Y por qué? Por la cantidad de veces que aparece uno y otro. ¿Cómo lo almacena? No almacena 1, 2, 1 para rojo, 2 para green, 1, 1, 1, no. Almacena 1 de la instancia 1, 1 de la instancia 2, 3 de la instancia 1, 1 de la instancia 2, 4 de la instancia 3 y así siguiendo. Entonces, si por ejemplo yo ordeno esta tabla por color, el diccionario de datos solo va a tener, pues, por ejemplo, 20.000 instancia 1, 22.412 instancia 2 y 10.301 instancia 3. Son los únicos tres datos que va a tener. Con lo cual, la compresión de esa tabla, si esta tabla estuviera, si este campo está ordenado, es gigantesca. Por ejemplo, en Sales ID no consigue esa compresión. ¿Por qué? Porque cada valor es absolutamente diferente. Entonces, realmente la compresión es mínima, ¿vale? Cuando los datos están ordenados y cuando tienen valores únicos, ¿vale? Por tanto, esa codificación es mucho más grande que en caso contrario. Esto, ¿qué consecuencias tiene a la hora del rendimiento? Bueno, pues que sabiendo cómo funciona esto podemos aplicar diferentes buenas prácticas, algunas que son muy de cajón y otras que, bueno, que podemos ver. Vamos a ir viendo esas buenas prácticas. Algunas son muy lógicas, ¿vale? Por ejemplo, considerar los subconjuntos de modelos muy grandes. Cuando estamos haciendo un informe analítico de Business Intelligence, no estamos haciendo listados, estamos haciendo análisis de datos. Entonces, tenemos que considerar agregaciones. Es lo que normalmente he de obtener cuando hago un análisis analítico, pues es el total de ventas en este año o el total de ventas por departamento en el año, etcétera.
pero no todas y cada una de las ventas, del listado de ventas que hay, ¿vale? Eso se parece más a un informe paginado típico de Report Builder o de Information Services. Aquí he de considerar agregaciones, perdón. También, bueno, pues tener medidas y crear todas las medidas que necesitamos para nuestro informe con los cálculos. No es como es casi repetir lo mismo. En un informe analítico lo que necesitamos es tener resultados de operaciones, etc. Y luego crear los modelos más sencillos para los casos más habituales. Si tengo eh, 20 casos, de los cuales 18 casos son muy habituales y utilizan pues, unos modelos más sencillos, será bueno utilizar esos modelos para esos casos, y los modelos más complejos, que suelen ser para casos más específicos, pues hay dos casos que es que requieren modelos muy complejos. Bueno, pues usar esos modelos más complejos para esos dos casos específicos, no utilizar el modelo más complejo para todos los casos, sean sencillos o sean complejos, ¿de acuerdo? En cuanto a tablas y columnas, bueno, pues es de lógica, no incluir todo lo que se vaya a utilizar en todos los casos, sino lo que vayamos a utilizar en cada caso, y lo que no se vaya a utilizar, no guardarlo para por si acaso. Es verdad que hay una práctica que es muy habitual y que es muy razonable, y que en la inmensa mayoría de los modelos funciona sin ningún problema, no hay mayor problema con rendimiento. Es más, cuando se publica un informe y ya estamos subiendo el modelo de datos, el conjunto de datos, al servicio de Power BI, ya no estamos trabajando con esta RAM, lo tenemos en el servicio, y si lo publicamos a través de una web, etcétera, pues ahí no tenemos mayores problemas. El problema lo tenemos cuando lo abrimos en el desktop, ¿de acuerdo? Pero hay una práctica que, aun abriéndolo en el desktop, es muy habitual y es muy razonable en la inmensa mayoría de los casos en que no estamos trabajando con modelos tan grandes. Y es cuando la gente del equipo técnico crea un modelo general grande para que la gente de negocio lo utilice. Claro, ahí no especifica un caso muy concreto. Tiene que hacer un caso bastante general para que valga para diferentes situaciones. Bueno, hay que saber que si estamos trabajando con grandes volúmenes de datos o con modelos realmente muy complejos, hacer esto, que es muy cómodo y muy razonable, en algunos casos nos va a lentecer. Y que a lo mejor lo que tenemos que hacer es tener los casos más complejos ya hechos con un modelo específico para esos casos, y luego tener otro modelo para casos generales más sencillos, ¿vale? Tener un fichero de Power BI Desktop para absolutamente todo a lo mejor no es la mejor solución, y es más razonable tener 2 o 3 ficheros Power BI, unos para unos casos y otros para otros, unos con unos informes y otros con otros. Esto en cualquier caso, incluso cuando no estamos trabajando con grandes volúmenes de datos, también es cómodo, es útil y es sencillo. Tener en lugar de un Power BI Desktop para absolutamente todo en la empresa, pues tener 2 o 3. Otro tema que tiene que ver con los modelos es las relaciones bidireccionales. Power BI es una de las pocas herramientas que permite tener relaciones bidireccionales entre tablas, ¿vale? Estas relaciones bidireccionales no se permiten en muchísimas tablas, en muchísimas herramientas, perdón, porque de hecho son muy complejas. Normalmente estas relaciones bidireccionales en bases de datos habitualmente se solucionan o se resuelven con una tabla intermedia, una tabla que nos sirve de forma auxiliar para resolver esas relaciones, pero Power BI nos permite crear esas relaciones.
Además, si utilizamos filtros, cuando hay una relación bidireccional, se pueden crear muchísimas relaciones, se pueden disparar y crearnos realmente problemas. ¿De acuerdo? En cuanto a los tipos de datos, es importante establecer los tipos de datos en el editor de Power Query y los formatos de datos en el modelo. ¿Vale? Los tipos de datos enteros se codifican mejor, como hemos visto hace un momentito, a la hora de meterlos en el diccionario de datos, que los datos de texto. Pero bueno, si un campo puede tener los dos tipos, o sea, me da un poco igual si es un número o un texto, porque realmente, por ejemplo, un teléfono es un número, pero no voy a sumar teléfonos. Y muchas veces simplemente lo mantengo como un texto para poder meter otros símbolos o signos, etcétera. Bueno, no sé si en el caso del teléfono, pero hay casos en donde me da igual que sea texto o entero, bueno, simplemente saber que se codifica mejor como entero. Pero sí es importante que cuando creamos un modelo, en el editor de Power Query debemos de asignar los tipos de datos. No es buena idea dejar tipos de datos sin... Siempre Power Query por defecto nos va a hacer una asignación o una conversión y cuando importa los datos, en este caso es de una base de datos de SQL y no tiene ningún problema, pero es un fichero plano o un fichero de Excel y hay veces que, bueno, lo deja como cualquier tipo de datos, un poco para no sabe qué aplicar y puede ser cualquier cosa. Bueno, siempre es mejor aplicar el tipo de datos que corresponde dentro de Power Query. Y luego en el modelado de los datos, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, pues, aquí, aplicar no el tipo de datos, que esto lo aplicaríamos mejor en Power Query para que ya nos venga sin tener que hacer ningún tipo de operación, y sí lo que haríamos sería la clasificación de los datos dentro del modelado, ¿vale? Aquí sí podemos coger y decir, bueno, pues quiero que esto sea tipo código postal o código de barras, porque es un número, o este que es de texto, ¿vale? Pues sea, yo qué sé, pues una dirección, un lugar, un continente, etcétera, ¿de acuerdo? Y ahora un tema importante, que es la granularidad de los datos. ¿Qué ocurre? Si tenemos un nivel muy detallado de medidas, obviamente a mayor precisión en los datos, menos valores únicos va a haber por columna y por tanto menos compresión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo no necesito tener la hora en un valor de fecha, quizá, no siempre podemos hacer estas cosas, pero hay veces que simplemente puedo dejarlo como un valor de fecha, no como un valor de fecha y hora. O puedo dividirlo en dos campos diferentes, un campo para la fecha y otro campo para la hora, ¿vale? Eso me va a permitir que aunque tenga una importante granularidad en los datos, un importante detalle, pero bueno, fechas hay las que hay y horas hay las que hay. Es verdad que la combinación es mucho mayor que tenerlo en un mismo campo todo, ¿vale? Y las medidas, y esto es importante para el rendimiento, deberían de estar siempre en la tabla de hechos, no en las tablas de dimensiones. En la tabla de hechos lo que tenemos que tener es la clave que proporciona la tabla de dimensiones y todas las medidas con las que vamos a hacer cálculos. Esa sería la forma más rápida para lo que se hacen los modelos dimensionales realmente y para cómo funcionan de forma efectiva. No metiendo medidas en la tabla de hecho, que a veces nos ocurre y se nos escapa. ¿Vale? Y una cuestión, si tenemos
muy diferente granularidad entre diferentes hechos, una cosa que podemos hacer es crear dos tablas de hechos, ¿de acuerdo? Con que se dediquen, por así decir, a hechos un poco diferentes. Por ejemplo, podríamos crear una tabla de ventas con las ventas diarias por producto y otra tabla de presupuesto con los datos mensuales por categoría y segmento. Teniendo estas dos tablas de hecho conectadas a todas las tablas de dimensiones, lo único que hacemos es que, aunque tenemos, dividimos, por así decir, la tabla de hechos en dos tablas de hechos, que nos proporcionan todos los datos que necesitamos para el informe, pero una tiene una granularidad completamente diferente de la otra. Con esto también obtenemos mucho mayor rendimiento y obviamente mayor compresión de datos. Otro tema importante son las columnas calculadas. Con las columnas calculadas, un tema que tenemos que comprender es cuándo se evalúan, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que las columnas calculadas no se comprimen igual de bien que las físicas. Entonces, si creamos la columna calculada con M, cuando hacemos el query, no nos viene como columna calculada, sino que nos viene como un dato físico. Cuando la evaluación, los pasos de evaluación en Power BI son estos que vemos aquí. Primero, se obtienen los datos que los obtenemos de la creación de un query con M, con Power Query. Luego hay una fase de creación del modelo donde se comprimen los datos y se autodetectan las relaciones que tienen. Luego hay una fase en que se mejora ese modelado y es aquí donde se añaden las columnas calculadas y las medidas y se pueden añadir las relaciones perdidas si las hubiera. Y por último hay una fase de construcción visual, que es cuando se evalúan las medidas y se construye cada una de las visualizaciones, ¿vale? Por eso, si yo creo la compresión que tiene una columna que viene de la consulta con una que se calcula, es muy diferente. Por tanto, si puedo calcular una columna en la consulta, mejor que calcularla. Si la calculo con DAX después, obviamente va a haber muchos casos en que vamos a hacerlo, pero en muchísimos casos puedo hacer el mismo cálculo mediante el editor de Power Query. Aquí tenemos un Power Query, ¿vale? Y hay en esta parte de agregar columnas todas estas opciones que nos permiten crear columnas sin saber M, que es otro lenguaje más que tendríamos que aprender, además de DAX, que DAX es muy importante, pero ya llegar a la finura de M pues va a ser más complicado, pero tenemos todo el editor de Power Query para crear esa consulta en M, porque cuando yo voy creando todos estos pasos en cada una de las consultas, en realidad voy creando consultas en M, pero con una ayuda, con todo este editor para ayudarme a crear esa consulta. Y aquí tengo muchas opciones para crear todo tipo de columnas calculadas, pero que como se van a ejecutar en la creación de la consulta, del origen de datos, me va a venir ya como una columna física y por tanto la compresión va a ser mucho mejor que si lo hago después. Aquí tenemos, por ejemplo,
podemos decir, mira, quiero crear un subtotal que sea la cantidad por el precio unitario. ¿De acuerdo? Me dice que está bien la sintaxis, etcétera. Y aquí ya hemos creado una columna calculada que le puedo dar un tipo de dato real, bueno, no uno que sea casi cualquier cosa, ¿vale? Le voy a dar un número con decimales, puedo decidir cuántos decimales le doy, bueno, darle ya todo el formato. Y esta columna ya me viene como una columna física. Tenemos infinidad de posibilidades, por ejemplo, creando columnas, por ejemplo, voy a coger esta de order date y a partir de esa selección, simplemente dándole los datos de ejemplo, por ejemplo, quiero sacar una columna que sea el año. Pues le digo 2010 y él, a veces hay que meterle 2 o 3 ejemplos hasta que lo coge, pero ya con esto que es muy fácil, dice, aquí lo que quieres es el año. Vale, sí, aceptar. Vale, y ya me ha creado en una columna que es año, solamente metiendo ejemplos. O por ejemplo, voy a irme aquí a Sales Territory y crear una columna según valores, con valores condicionales, que sean, por ejemplo, que si el país es igual a States, el valor sea igual a dólar, que si el país es igual a Canadá, el valor sea, bueno, el nombre de columna obviamente va a ser moneda, hay que poner dólar canadiense, Francia va a ser euro, Germany va a ser euro, Australia, dólar australiano, que creo que es lo que sí existe, creo que sí. Y United Kingdom, libra. Y para todos los demás, sin dato. ¿Vale? Y fijaros que de forma tan sencilla creamos una columna calculada con valores condicionales, etc. ¿De acuerdo? Tenemos muchas, manejar todo esto es muy interesante y cuando ejecutamos el query, estas columnas, ¿vale? Each if, tal, United States, then, ¿vale? Se escriben en M y pasan a ser columnas físicas de la tabla que recuperamos. Hay casos, sin embargo, en los cuales no vamos a poder utilizar el editor de Power Query. Por ejemplo, un caso como este en que utilizamos la función related para hacer cálculos con campos de otras tablas, no
no tengo esta función, tengo muchísimas, pero esta justo no la tengo en Power Query. Entonces aquí tenemos que hacerla con DAX, obviamente. En este caso, lo interesante es irnos no a... por ejemplo, queremos tener un campo calculado que nos dé el dim geography, aquí, dim 6 territory, que nos dé la concatenación de la región y el territorio, o el país y el territorio, ¿de acuerdo? Si hacemos esto y añadimos lo que parece lógico, ese campo calculado con DAX, creando una nueva columna dentro de la dimensión, ¿de acuerdo? Lo que no debemos hacer nunca es crear ese campo en la tabla de hechos. Aplicar esta concatenación, ¿vale? Que es irnos a otra tabla y traernos campos de dim territory, concatenarlos con un guioncito en medio, ¿de acuerdo? Y tener, pues eso, el país y la región, en lugar de hacerlo en la tabla de hechos, que obviamente nos va a aumentar la granularidad, no muchísimo, porque tampoco son muchos datos, en este caso el número de combinaciones es muy pequeño, pero esto, en lugar de hacerlo en la tabla de hechos, lo razonable es, lo copiamos, lo eliminamos, ¿ok? Y entonces nos vamos a la tabla de dimensiones y aquí sí que creamos, no sé, pues, era país y zona, creo, ¿verdad? Y, bueno, creo que era esto, el país, bueno, da igual cuál fuera, ¿de acuerdo? Y de esta manera creándolo en la tabla de dimensiones, facilitamos mucho el trabajo del informe. Y sí, no nos quedará más remedio que utilizar el related y meterlo en una tabla de hechos, pues bueno, pues se hace, pero sabiendo o admitiendo, comprendiendo que el coste que supone. Otra buena práctica tiene que ver con el uso de medidas en lugar de columnas. Siempre que podamos, habrá veces que no podamos, obviamente, pero siempre que podamos y no nos complique mucho la vida, será mejor utilizar medidas hechas en DAX dentro del informe que utilizar columnas calculadas. Porque cuando creamos una medida no generamos nuevos datos. Lo que hacemos es guardar el cálculo como metadato, pero no se guarda un nuevo dato en la tabla y por tanto el espacio que requiere es mínimo. Por ejemplo, cuando vemos un informe hecho en Direct Query donde no guardamos datos dentro del fichero de Power BI Desktop, vemos que el tamaño que ocupa, por muchas medidas que tengamos, es mínimo porque solo guarda metadatos. Bueno, no es necesario llegar a ese punto, pero en la medida en que podamos sustituir medidas por columnas, pues mejoramos
el rendimiento. Aunque hay que tener en cuenta que en la fase última, en la fase de representación del informe, cuando se está creando el fichero de Power BI, esos cálculos también requieren un tiempo, ¿vale? Por otra cosa que podemos utilizar son las sumarizaciones por defecto. Obviamente, crear cálculos, ya sean columnas calculadas, ya sean medidas, cuando tenemos sumarizaciones por defecto, pues a no ser que sean necesarios, pues es una redundancia que no tiene ningún sentido. Si yo puedo tener aquí la suma de todas las cantidades y me lo da por defecto eh, la visualización que esté manejando en ese momento, en este caso pues la tabla o el tipo de gráfico que estemos utilizando, pues no tiene sentido crearme una suma de cantidades, ¿vale? Para utilizarlo en algún sitio, a no ser que efectivamente sea necesario. Y por otra parte, en cuanto a temas de rendimiento, siempre será mejor utilizar columnas calculadas, de acuerdo, en los filtros, cuando vemos una visualización en lo que se refiere a las columnas y a las filas, y en los valores utilizar medidas, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener una columna que tenga los valores Q1, cuarto, primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre, que son 4 valores fáciles de comprimir, etcétera, o los estados, que todos los valores del cruce de esos dos campos. Estos valores, si no los obtengo directamente porque me los dé la visualización por defecto, sí que puedo crearlos a través de una medida. Por poner un ejemplo, supongamos que queremos calcular el IVA. Entonces tenemos la opción de crear una columna para cada fila, por ejemplo sobre el subtotal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener pues un número de valores según el subtotal y vamos a tener un valor para cada una de las filas. Sin embargo, si lo que vamos a ver luego en el informe va a estar filtrado no a cada una de las filas, lo cual sería sacar 63.000, 60.000 y pico filas, y no sería precisamente un informe de análisis, sería más un listado. Para ese caso es mucho más razonable crearnos, por ejemplo, aquí en Fact Sales, una nueva medida, ¿vale? Que aquí sí sería IVA, aquí está total, ok, y aquí sí podríamos generar un gráfico, no sé, pues del estilo de, vamos a ver, esto que sea, por ejemplo, el IVA que hemos, bueno, cogeríamos, por ejemplo, el año, no, el año no quiero, perdón, quiero la fecha, ¿vale? Y el IVA
ok. Y aquí no hemos tenido que crear un valor para cada fila, sino simplemente creamos el cálculo y al cruzar esa medida con otros valores, pues nos va a dar las sumarizaciones que necesitemos, promedios, etcétera. Teniendo mucha menos carga, obviamente, en cuanto a bueno, perdón, esto, ¿no? De datos en la tabla.